Continuando con lo que es el video, voy a ejecutar la aplicación y al parecer tengo un error respecto a la fecha, al date. Y para eso yo voy a ir aquí a lo que es al navegador y van a buscar lo que es el tape o convertidores de tipo. A Run nosotros no le podemos pasarle como tal un date, así que necesitamos convertirlo a un long. Y para eso ya nos proporciona Run lo que son las clases converts. Entonces yo copio esto y lo pego acá. Y importamos el type convert. Luego hacemos lo otro, que es copiar esto y pegarlo en NodeDB acá. Pero ya lo pegué, así que listo. Una vez hecho eso, vamos a ejecutarlo y ya debería ejecutar sin ningún problema. Bueno, ahora sigamos con lo que estuvimos haciendo, que era la implementación. El insert es igual al DAO.insertNode y le enviamos la nota que estamos recibiendo, esta nota. Ahora, una vez hecho eso, me voy a mis casos de uso y voy a crear una clase que se va a llamar InsertNode. Listo. El cual va a tener un suspend operator, fun invoke. Voy a necesitar una nota y esto va a ser igual a, y acá voy a necesitar un private val repository y repository.insertNode y le paso la nota. Listo, ya tengo mi caso de uso. Ahora me voy a crear otra clase que se va a llamar nota use case y va a ser un data class. Va a tener una variable insert node. Listo, ahora tengo que proveer esta nota use case. Para eso me voy a module provide use case. Sería nota use case. Y mi nota necesita un repositorio, así que para eso necesito repository, es el repositorio implement, y es igual a node use case en insert node le enviamos el repositorio ya implementado. Listo. Ahora lo vamos a empezar a utilizar en nuestra presentación. Me voy a crear una clase en el addViewModel que hereda de ViewModel. Y acá vamos a tener un constructor y también va a ser inyectable, inject y private val use case, not use case, y esto va a ser un inject. Ahora, perdón, esto no es inject, esto es HillViewModel. Ahora, si nos vamos al diseño, en el diseño tenemos un campo título y un campo nota. Así que necesitamos crear esas variables. Var título mutable state of lo vacío. Importamos tanto el set value como el get value. Lo copiamos, pegamos y esto es contenido.
Ahora tenemos también lo que es la fecha, lo que tenemos que enviar igual, porque nuestra nota tiene un campo que se llama fecha, así que lo vamos a enviar. Eso va al fecha, en este caso va al calendar, esto va a ser igual al calendar punto get instance. Ahora va al date, este es igual a calendar.time. Listo, ya tenemos las tres variables: el date, el contenido y el título. Y ahora nos creamos una función para agregar. Fun agregar nota. Este es igual al viewModel.launch y useCase.insertNote y le enviamos la nota. El título es igual al título. El contenido es igual al contenido. Y la fecha es igual a la fecha, al date en este caso. Listo. Con esto ya tenemos la función para insertar. Ahora necesitamos otras dos funciones, tres funciones para validar. Validate título. Otra función validate contenido. Y otra función validate button o botón. Ya. Listo. Y también necesitamos variables para esos tres. Var título válido. Mutable state of este igual false. Copio dos veces. Esto va a ser para el contenido. Y este va a ser para el botón. Ahora acá, si el título punto no está vacío y título punto length es menor a 30, entonces título es válido, cambia a true. Y si no, título válido igual a false. Listo, y esto ahora nos dice que podemos hacerlo de esta forma. Ahora para lo que es el contenido, si contenido is not empty, no está vacío, entonces contenido válido es igual a true. Y si no, contenido válido igual a false. Ahora el botón es si título válido y contenido válido, entonces botón o botón válido es igual a true. Y si no, botón válido igual a false. Limpiamos, listo. Y el botón válido, vamos a validar el botón cada que validemos los campos de texto. Listo. Ahora nos vamos a nuestro app screen y acá vamos a inyectar nuestro viewModel. Aquí el viewModel. Ahora esta parte de, por ejemplo, lo voy a ejecutar para ver porque ya no podemos previsualizar. Por ejemplo, acá esta parte de March 29, esta parte todavía no lo voy a modificar, se va a quedar así como está.
más después lo vamos a cambiar con los datos del hora y el día actual. Bueno, vamos con el título, que el título va a ser igual a, en su value, viewModel.título, y acá viewModel.título es igual a it, y viewModel.validate título. Ahora en el otro hacemos lo mismo, viewModel.contenido y viewModel.contenido es igual a it, y también tenemos que hacer la validación, viewModel.contenido o validar contenido. Listo, una vez hecho eso, tenemos que bloquear el botón, y el botón está acá. El icon button tenemos una opción que se llama enable, y esto va a ser igual al viewModel.botón válido. A ver, vamos a ejecutarlo. Y como pueden ver, está bloqueado. Vamos a escribir, y cuando escribimos en ambas partes recién se desbloquea. O sea, ya estamos validando de que no esté vacío. Bueno, ahora cuando hagamos clic en guardar, tiene que llamar a nuestra función viewModel.agregar nota, y con eso se agregaría lo que es la base de datos. Y se guarda. Bueno, se guarda, pero por ahora no lo podemos ver. Bueno, más después lo vamos a ver. Hasta aquí este video.